Historias de la Biblia. Anuncio de la muerte de los hijos mayores. El Señor le dijo a Moisés: Todavía voy a traer otra plaga sobre el faraón y los egipcios. Después de esto, el faraón no solo va a dejar que ustedes salgan, sino que él mismo los va a echar de aquí. Pero ahora diles a los israelitas, hombres y mujeres, que pidan a sus vecinos y vecinas objetos de oro y plata. El Señor hizo que los egipcios fueran muy amables con los israelitas. Además, los funcionarios del faraón consideraban a Moisés como un hombre extraordinario, y lo mismo pensaban todos en Egipto. Moisés dijo al faraón: Así ha dicho el Señor: a la medianoche pasaré por todo Egipto, y morirá desde el hijo mayor del faraón que ocupa el trono hasta el hijo mayor de la esclava que trabaja en el molino. También morirán todas las primeras crías de los animales. En todo Egipto habrá gritos de dolor como nunca los ha habido ni los volverá a ver. Y para que sepan ustedes que el Señor hace diferencia entre egipcios e israelitas, ni siquiera le ladrarán los perros a ningún hombre o animal de los israelitas. Entonces vendrán a verme todos estos funcionarios tuyos, y de rodillas me pedirán: váyanse, tú y toda la gente que te sigue. Antes de esto, no me iré. Y muy enojado, Moisés salió de la presencia del faraón. Después, el Señor le dijo a Moisés: El faraón no les va a hacer caso a ustedes, y así serán más las maravillas que yo haré en Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas delante del faraón. Pero como el Señor lo había hecho ponerse terco, el faraón no dejó salir de Egipto a los israelitas. La Pascua. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo: Este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndose según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de 1 año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo que la cabeza, que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego, y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren, y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura durante 7 días. Por lo tanto, desde el primer día no deberá haber levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan con levadura durante estos 7 días
será eliminado del pueblo de Israel. Tanto el primer día como el séptimo deberán dedicarlos a una reunión santa. Estos días no se trabajará, a no ser para preparar la comida de cada persona. La fiesta de los panes sin levadura es un día que ustedes deberán celebrar, porque en ese mismo día los saqué de Egipto a todos ustedes. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. No deberá haber levadura en sus casas durante 7 días, porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad israelita, tanto si es extranjero como si es del país. Por tanto, no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan, deberán comer pan sin levadura. Moisés mandó llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan y tomen un cordero o un cabrito para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. La sangre debe quedar en unas palanganas. Tomen después un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre y unten la sangre por todo el marco de la puerta de la casa. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes del amanecer. Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre por todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en la casa de ustedes. Esta orden la respetarán ustedes y sus descendientes como una ley eterna. Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra que el Señor les va a dar, tal como lo ha prometido, deberán seguir celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa esta ceremonia?, ustedes deberán contestar: este animal se sacrifica en la Pascua en honor del Señor. Cuando Él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por la casa de los israelitas que vivían en Egipto, y así salvó nuestras familias. Entonces los israelitas se inclinaron en actitud de adoración, y luego fueron e hicieron todo tal como el Señor se los había ordenado a Moisés y a Aarón. La muerte de los hijos mayores. A medianoche el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia, lo mismo al hijo mayor del faraón que ocupaba el trono, que al hijo mayor del que estaba preso en la cárcel, y también a las primeras crías de los animales. El faraón, sus funcionarios y todos los egipcios se levantaron esa noche y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. No había una sola casa donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: váyanse, apártense de mi gente, ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor tal como dijeron. Llévense también sus ovejas y vacas como querían, y váyanse, y rueguen a Dios por mí. Los egipcios apuraron a los israelitas para que se fueran pronto de su país, pues pensaban que todos iban a morir. Los israelitas sacaron la masa todavía sin levadura, y con arteza y todo la envolvieron en sus ropas y se le echaron al hombro. Además, siguiendo las órdenes de Moisés, les pidieron a los egipcios objetos de oro y plata y vestidos. El Señor hizo que los egipcios dieran de buena gana todo lo que los israelitas pedían, y así los israelitas despojaron a los egipcios. Los israelitas salen de Egipto. Los israelitas salieron de Ramsés a Sucot. Sin contar mujeres y niños, eran como 600,000 hombres de a pie en edad militar. Con ellos se fue muchísima gente de toda clase, además de muchas ovejas y vacas. Como no habían tenido tiempo de preparar comida, pues los egipcios los habían echado de su país, hicieron tortas sin levadura con la masa que habían sacado de Egipto, la cual estaba sin fermentar. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años, y el mismo día en que se cumplieron los 430 años, todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. Esa noche,
el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Esa es la noche del Señor, la noche en que, en su honor, los israelitas también deberán estar vigilantes, generación tras generación. Leyes acerca de la Pascua. El Señor les dijo a Moisés y Aarón: Esta es la ley para la Pascua. Ningún extranjero podrá comer del animal sacrificado, pero el esclavo comprado por dinero sí podrá comer de él si ha sido circuncidado antes. Ningún extranjero, ya sea que esté de paso o que iba como asalariado, podrá comer del animal, el cual deberá comerse en una sola casa. No se sacará de la casa ni un solo pedazo de carne del animal sacrificado, y se le quebrarán los huesos. Esto lo hará toda la comunidad israelita. Sin embargo, si un extranjero vive entre ustedes y quiere celebrar la Pascua en honor del Señor, primero ha de hacer que se circunciden todos los hombres de su familia, y después podrá celebrar, pues entonces será como los nacidos en el país. Pero no podrá comer del animal nadie que no esté circuncidado. La misma ley se aplicará a los nacidos en el país y a los extranjeros que vivan entre ustedes. Los israelitas lo hicieron todo tal como el Señor se los había ordenado a Moisés y Aarón. Aquel mismo día, el Señor sacó de Egipto a los ejércitos israelitas. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Conságrame los hijos mayores, porque todo primer hijo de los israelitas me pertenece, lo mismo que toda primera cría de sus animales. Entonces Moisés le dijo al pueblo: Acuérdese de este día en que con gran poder el Señor los sacó de Egipto, donde vivían como esclavos. No deberán comer pan con levadura. Ustedes salen este día, en el mes de Abib, y en este mismo mes deberán celebrar la fiesta, una vez que el Señor los haya llevado a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua, es decir, el país de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, que ya había prometido a sus antepasados que se los daría a ustedes. Comerán pan sin levadura durante 7 días, y en el séptimo harán una fiesta en honor del Señor. Durante los 7 días se comerá pan sin levadura, y en ninguna parte de su territorio deberá haber levadura o pan con levadura. En ese día les dirán a sus hijos: Esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto. Y como si tuvieran ustedes una marca en el brazo o en la frente, esto les hará recordar que siempre deben hablar de la ley del Señor, pues Él los sacó de Egipto con gran poder. Por eso deben celebrar esta ceremonia año tras año en la fecha señalada. Cuando el Señor los haya llevado del país de los cananeos, es decir, cuando les entregue el país según la promesa que les hizo a ustedes y a sus antepasados, tendrán que dedicarle todos sus primeros hijos varones y todos los primeros machos que le nazcan a sus animales, porque pertenecen al Señor. En el caso de la primera cría de una asna, deberán dar un cordero o un cabrito como rescate por el asno, pero si no dan el cordero, entonces les romperán el cuello al asno. También deberán dar una ofrenda como rescate por cada hijo mayor, y cuando el día de mañana sus hijos les pregunten: ¿qué quiere decir todo esto?, les responderán: el Señor nos sacó con gran poder de Egipto, donde vivíamos como esclavos. Cuando el faraón se puso terco en no dejarnos salir, el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a todas las primeras crías de los animales. Por eso le ofrecemos al Señor todos los machos que nacen primero, y damos una ofrenda como rescate por nuestro hijo mayor. Por lo tanto, como si tuvieran una marca en el brazo o en la frente, esta ceremonia les hará recordar a ustedes que el Señor nos sacó de Egipto con gran poder. La columna de nube y de fuego. Cuando el faraón dejó salir al pueblo israelita, Dios no los llevó por el camino que va al país de los filisteos, que era el más directo, pues pensó que los israelitas no querrían pelear cuando tuvieran que hacerlo y que preferirían regresar a Egipto.
Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto formados como un ejército. Moisés se llevó consigo los restos de José, pues José había hecho que los hijos de Israel le prometieran hacerlo así. Les había dicho: en verdad, Dios vendrá a ayudarlos, y cuando eso suceda, ustedes deben llevarse mis restos de aquí. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, donde se comienza el desierto. De día, el Señor los acompañaba en una columna de nubes para señalarles el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así pudieron viajar de día y de noche. La columna de nube siempre iba delante de ellos durante el día, y la columna de fuego durante la noche. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas que regresen y acampen frente a Fijahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón, que pongan sus campamentos enfrente de este lugar junto al mar. Así el faraón pensará: los israelitas no saben a dónde ir, andan perdidos en el desierto. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y los persiga. Entonces mostraré mi poder en él y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas lo hicieron así. Mientras tanto, el rey de Egipto recibió aviso de que los israelitas habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron: ¿pero cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Enseguida, el faraón ordenó que prepararan su carro de combate y se llevó a su ejército. Tomó 600 de los mejores carros, además de todos los carros de Egipto, que llevaban cada uno un oficial. El Señor hizo que el faraón se pusiera terco y persiguiera a los israelitas, aun cuando ellos habían salido ya con gran poder. Los egipcios, con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Fijahirot y frente a Baal-Zephón, donde estaban acampados. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Y a Moisés le dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto: déjanos trabajar para los egipcios, más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés les contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarnos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante, y tú, levanta tu bastón y extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército y sus carros y caballería. Cuando haya mostrado mi poder en el faraón y en sus carros y caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. En ese momento, el ángel de Dios y la columna de nube que marchaban al frente de los israelitas cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. Así, la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas. Para los egipcios era una nube oscura, pero a los israelitas los alumbraba. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca, y por tierra seca lo cruzaron los israelitas entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada, el
Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nubes que provocó un gran desorden entre ellos. Descompuso además las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron: «Huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros». Pero el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu brazo sobre el mar, para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballería». Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al amanecer, el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en él. Al volver el agua a su cauce normal, cubrió los carros y la caballería y todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado del faraón quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. En aquel día, el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en él y en su siervo Moisés.